El viento helado cortaba mi cara como cuchillas de hielo mientras caminaba por el sendero cubierto de nieve. Miraba hacia el horizonte y solo veía un manto blanco que se extendía hasta donde mi vista alcanzaba. La tormenta de nieve había llegado sin previo aviso y ahora estábamos atrapados en una cabaña, aislados del mundo exterior. Las carreteras ya no existían, al menos no en el estado en que las conocíamos. Nadie podría salir de allí, al menos no por ahora. Javier y yo habíamos planeado pasar el fin de semana en la cabaña de su familia, disfrutar del aire libre, del paisaje nevado, y después regresar a nuestros hogares para pasar las festividades con nuestras familias. Había sido un plan sencillo, algo perfecto para un par de amigos que no se veían mucho desde que cada uno se dedicó a su carrera, pero el clima no tenía intenciones de darnos esa oportunidad. Ahora estábamos atrapados y, aunque no me disgustaba estar con Javier, había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. Miré a Javier mientras me acercaba a la cabaña. Había estado actuando raro todo el día, como si hubiera algo que quisiera decirme, pero no sabía cómo. Nunca había sido tan callado. Siempre era el tipo extrovertido, el que se reía con facilidad y decía algo sarcástico en cada momento. Pero hoy parecía diferente. Le ofrecí una sonrisa cuando llegué a su lado. Supongo que tendremos que pasar la Nochebuena aquí, dije con una leve sonrisa. Él asintió, aunque podía ver que algo lo molestaba. Sí, parece que sí, respondió, pero su tono no era el mismo. Había algo en su voz que no podía identificar. Se veía más pensativo de lo habitual, más preocupado. Me senté junto a él en el sofá de la cabaña, tratando de romper el silencio que había caído entre nosotros. Había algo extraño en el ambiente, como si la nieve no solo hubiera cubierto el mundo exterior, sino también nuestras palabras y pensamientos. Oye, ¿qué pasa? Le pregunté, intentando sacar algo de él. Él me miró, como si dudara en responder. Luego, finalmente, habló. Es solo que te he echado de menos, Oliver dijo, mirando al fuego que ardía en la chimenea. Sus palabras me tomaron por sorpresa y mi corazón dio un pequeño salto. Javier nunca había sido tan directo conmigo antes. Yo también te he echado de menos, respondí, aunque no estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Javier y yo habíamos sido amigos durante años, desde el instituto. Nos conocíamos demasiado bien, o eso pensaba yo. Pero en ese momento me preguntaba si quizás no lo conocía tanto como creía. Javier no dijo nada por un rato. Solo nos quedamos allí mirando al fuego mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. El ambiente estaba cálido gracias a la chimenea, pero algo me decía que había una tormenta interna mucho más fuerte que la que rugía en el exterior. Finalmente, después de unos minutos, me levanté para ir a la cocina y preparar algo de chocolate caliente. El silencio se hacía pesado, y aunque me gustaba pasar tiempo con Javier, sentía que había una barrera invisible entre nosotros que no había estado allí antes. Poco después, mientras me servía la bebida, escuché a Javier hablar de nuevo. Aquella vez que comencé a reír antes de que pudiera terminar la frase, porque ya sabía de qué hablaba. Era uno de esos recuerdos embarazosos de la escuela secundaria, uno de esos momentos que solo él y yo entendíamos. Sí, claro. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondí, sonriendo mientras le entregaba una taza de chocolate caliente. Javier se rió, y por un breve momento todo parecía como antes, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Pero en el fondo sabía que algo sí había cambiado. Tal vez fue solo el paso del tiempo, o quizás la situación rara de estar atrapados en una cabaña por la tormenta, pero sentí una tensión nueva entre nosotros, una que no había estado allí antes. Nos sentamos juntos, hablando de viejos tiempos, como solíamos hacer cuando no teníamos nada más que hacer.
Habíamos compartido tantas historias y secretos a lo largo de los años, y por alguna razón, el tema de las relaciones siempre salía a la conversación. A pesar de que no habíamos hablado mucho de ello últimamente, esa noche parecía diferente. Estaba empezando a preguntarme por qué. Nunca me dijiste por qué no volviste a casa para las vacaciones de verano, le pregunté, buscando una manera de hacer que habláramos de algo ligero. Javier se quedó en silencio por un momento, mirando la taza que sostenía en las manos. Sabía que la pregunta lo incomodaba. Había algo detrás de su decisión de no ir a casa en todo el verano, algo que nunca me había contado. Bueno, estaba ocupado con la universidad y todo eso, respondió con una sonrisa, aunque su tono no convencía mucho. Yo sabía que no era solo eso, pero no quería insistir. Sin embargo, algo me decía que la distancia que había surgido entre nosotros no era solo por las ocupaciones. Había algo más, algo que no entendía bien. Entiendo, dije, dejando el tema ahí, aunque no podía dejar de sentir que había algo más. La conversación giró hacia otras cosas, pero cada vez que miraba a Javier me daba cuenta de que había algo que no estaba bien, algo que él no quería decirme. La tormenta rugía afuera, y aunque el fuego en la chimenea mantenía la cabaña cálida, no podía evitar sentir un frío extraño en el aire. Al final de la noche, después de reírnos y recordar viejos tiempos, Javier se levantó de repente. Oliver, hay algo que quiero decirte, dijo mirando al suelo. Su voz sonaba diferente, más seria. Mi corazón dio un vuelco y me sentí incómodo. ¿Qué pasaba? Me levanté para ir hacia él, con el corazón latiendo más rápido. ¿Qué pasa, Javier?, pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro estaba preocupado. Él levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No pude evitar notar que había una mezcla de inseguridad y determinación en su mirada. Hay algo que he guardado dentro de mí por mucho tiempo, y creo que ya es hora de que lo sepas, dijo con una voz suave, pero firme. Sentí una pequeña punzada de ansiedad en mi estómago. No sabía qué esperar, pero algo me decía que esto cambiaría todo entre nosotros. Y lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. Javier me miró fijamente a los ojos, y su respiración se hizo más profunda, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo importante. Un sentimiento extraño me recorrió el cuerpo, una mezcla de curiosidad y algo más que no sabía cómo describir. Algo que me decía que lo que iba a decir cambiaría las cosas para siempre. Oliver. Su voz tembló ligeramente y por un momento pensé que iba a retractarse, pero no lo hizo. Continuó, aunque parecía que cada palabra le costaba más de lo que esperaba. He estado pensando en esto durante mucho tiempo y no sabía cómo decírtelo porque no quiero que esto cambie nuestra amistad, pero siento que no puedo seguir guardándolo. Un nudo se formó en mi estómago. Mi mente comenzó a correr en mil direcciones y la verdad, por alguna razón, no pude evitar preocuparme. No sabía qué esperaba escuchar, pero algo me decía que no era algo común, algo que nunca habría imaginado. Me quedé en silencio, esperando. La tensión entre nosotros era palpable y la tormenta afuera seguía rugiendo con furia, como si el clima estuviera de alguna manera reflejando el caos que sentía en mi pecho. Finalmente, Javier dio un paso adelante, acercándose aún más a mí. Su rostro estaba serio, y aunque trataba de mantener la calma, sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Oliver Joe. Su voz se quebró por un segundo, pero se recompuso rápidamente. Lo que quiero decirte es que estoy enamorado de ti. Siempre lo he estado, desde hace mucho tiempo. No lo supe expresar antes, pero es la verdad. Mis ojos se abrieron de par en par y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones.
Las palabras que acababa de escuchar me dejaron completamente sin palabras. La idea de que Javier, mi amigo cercano, estuviera enamorado de mí nunca había cruzado por mi mente. Nunca había imaginado que algo así pudiera ser posible, pero ahora que lo escuchaba, sentía que el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Me quedé mirando a Javier durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos segundos. Mi mente estaba en blanco, intentando procesar lo que acababa de decirme. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo no me di cuenta antes? Y más importante aún, ¿qué significaba esto para nosotros? ¿Para nuestra amistad? Javier, dije finalmente, apenas logrando articular las palabras. Mi voz sonaba más baja de lo que esperaba. Estaba tratando de encontrar una respuesta adecuada, pero las palabras se me escapaban, y el silencio entre nosotros era abrumador. Él no dijo nada, pero vi cómo su rostro se llenaba de una mezcla de esperanza y miedo, como si estuviera esperando una reacción que no sabía si temía o deseaba, pero que necesitaba escuchar. Estaba expectante, mirando cada pequeño movimiento que hacía. Yo volví a intentar hablar, pero esta vez mi voz se rompió por completo. Tenía tantos pensamientos cruzando por mi mente que no sabía cómo ordenarlos. La amistad que había tenido con Javier durante tanto tiempo, la confianza mutua que habíamos construido, todo eso estaba ahora en juego. ¿Cómo afectaría esto a nuestra relación? ¿Podría seguir viéndolo de la misma manera? Vi cómo la incertidumbre en su rostro aumentaba y me sentí culpable por no saber cómo responder. Finalmente respiré hondo y me acerqué un paso más hacia él. Yo no sé qué decir, Javier, dije en voz baja, luchando con cada palabra. La verdad era que no sabía cómo procesar lo que acababa de escuchar, pero sentía que lo que había dicho no podía ser ignorado, no podía ser algo trivial. Si Javier estaba dispuesto a abrir su corazón de esa manera, significaba que me consideraba lo suficientemente importante como para arriesgar nuestra amistad. Javier bajó la cabeza, como si se sintiera avergonzado por su confesión. Yo podía ver la incomodidad en su rostro, el temor de que su sinceridad hubiera hecho más daño que bien. Mis pensamientos y sentimientos estaban en conflicto. Por un lado, nunca había considerado a Javier de esa manera, pero por otro, siempre lo había considerado alguien especial. ¿Acaso esto cambiaba todo? Me quedé allí, en silencio, sin saber qué hacer. El ruido de la tormenta fuera de la cabaña seguía siendo ensordecedor, como si el mundo exterior tratara de opacar el caos que yo sentía dentro. Pero a medida que el silencio se alargaba, también lo hacía mi comprensión. Algo dentro de mí, un pequeño rincón de mi corazón, comenzó a darme la respuesta que necesitaba. No sabía cómo lo sabía, pero en ese momento me di cuenta de algo. Javier, dije suavemente, acercándome un poco más. Cuando él levantó la vista hacia mí, vi la esperanza que había estado esperando. No me estaba precipitando a responder, pero sentí que, por primera vez en toda la conversación, mis palabras salían con claridad. No sé qué va a pasar ahora. No sé cómo se supone que debo reaccionar a esto. Pero quiero que sepas que aprecio mucho lo que acabas de decir. Y aprecio nuestra amistad más que nada. El alivio que vi en su rostro me hizo sentir un peso en el pecho. Aunque no podía prometerle nada, al menos sabía que no lo estaba rechazando. Estaba procesando lo que acababa de confesarme. Quería ser honesto conmigo mismo, con él y con lo que realmente sentía. Javier asintió lentamente, como si finalmente hubiera exhalado un suspiro que había estado reteniendo durante demasiado tiempo. Los dos nos quedamos allí, mirando el fuego de la chimenea, como si el calor que emitía fuera el único consuelo en medio del caos. El resto de la noche pasó en una especie de calma tensa. Seguimos hablando,
aunque ahora con una nueva capa de entendimiento entre nosotros. La tormenta afuera no cesaba, pero de alguna manera el aire dentro de la cabaña se sentía más ligero. Tal vez no tenía respuestas claras, pero al menos había dado un paso hacia algo diferente, algo que podría cambiar la dinámica de nuestra relación para siempre. No sabía si eso sería bueno o malo, pero en ese momento no importaba. Estaba dispuesto a ver qué pasaría. Sabía que las próximas horas, y tal vez los próximos días, traerían más preguntas y tal vez más respuestas. Pero por ahora estaba dispuesto a seguir viviendo ese momento, con Javier a mi lado, sin saber exactamente qué nos depararía el futuro, pero sabiendo que, pase lo que pase, no volveríamos a ser los mismos.